Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron los resultados y de cómo han quedado sobre todo las tablas de posiciones de los diferentes torneos oficiales que se han jugado a nivel selecciones en esta fecha FIFA de septiembre. Antes de volver a meternos de lleno en lo que va a ser el fútbol a nivel clubes, porque ya este fin de semana se retomarán las ligas locales, tanto en el fútbol europeo como en el continente sudamericano, y además la semana que viene arrancará nada más y nada menos que la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero no es malo recordar un poco qué es lo que sucedió en esta fecha FIFA de septiembre, donde comenzaron nada más y nada menos que las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se va a estar llevando a cabo en el 2026, y además tuvieron un avance más que importante y destacado también las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Si bien es cierto que todavía no hay ninguna selección matemáticamente clasificada, ya hay algunos países que prácticamente se están asegurando un cupo, y de cara a lo que va a ser la fecha FIFA de mediados de octubre, hay algunas selecciones que ya tienen un pie y medio en el torneo continental más importante a nivel europeo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. Se jugaron las primeras dos fechas, todas las selecciones jugaron sus primeros dos partidos y además tuvieron que enfrentarse a un rival en condición de local y a otro en condición de visitante. Ya de cara a las siguientes jornadas va a haber equipos que tengan que repetir, es decir, que jueguen dos compromisos consecutivos siendo anfitriones y dos que tengan que jugar fuera de casa. Repasando un poco la tabla, la realidad es que los resultados han sido un tanto lógicos, por lo menos en la previa. No hubo verdaderamente grandes sorpresas en este arranque de las eliminatorias, más allá de que se esperaba un poco más de ciertas selecciones que han quedado muy por debajo de lo que se preveía, por lo menos en este arranque. Es cierto, recordemos que de las 10 selecciones que disputan estas eliminatorias, 6 van directo a la Copa del Mundo, los primeros 6 lugares, mientras que el séptimo jugará una repesca o repechaje contra algún país de otra confederación. Ya de por sí, en general, si bien es cierto que hay excepciones, y justamente en el Mundial de Qatar se dio esa excepción en la previa cuando Perú quedó eliminado con Australia, la realidad es que la selección que juega normalmente el repechaje por parte de Sudamérica suele ir a la Copa del Mundo. Y si tenemos en cuenta que con anterioridad el repechaje se jugaba contra el quinto de Asia, contra el cuarto de la CONCACAF o contra el mejor equipo de Oceanía, y ahora seguramente se juegue contra el noveno de Asia, contra el sexto de la CONCACAF o contra el segundo mejor país de Oceanía, la realidad es que el país que logre meterse en ese séptimo lugar tiene todos los boletos para ir a la Copa del Mundo, por lo que por lo menos en principio uno podría hablar de que solamente 3 selecciones van a tener un fracaso rotundo. Repasamos la tabla de posiciones y los resultados de cada uno de los países. Brasil marcha primero por diferencia de gol, al haberle ganado en la primera jornada 5-1 a Bolivia en condición de local y al vencer 1-0 sobre la hora en condición de visitante a Perú por la segunda fecha. Argentina también ganó los dos partidos, en el primero de ellos en condición de local derrotó 1-0 a Ecuador con un golazo de Messi de tiro libre, y en el segundo venció 3-0 a la selección boliviana en el estadio Hernando Siles en la altura de La Paz. Colombia es la otra selección que se mantiene invicta tras haber ganado el primer partido 1-0 a Venezuela y al haber igualado sin goles en la segunda jornada de visitante frente a Chile. En la cuarta y quinta colocación aparecen los dos países que ganaron uno y perdieron otro partido. Por el lado de Uruguay derrotó 3-1 al combinado chileno y posteriormente cayó 2-1 en la altura de Quito en Ecuador. Venezuela hizo la inversa, primero perdió con Colombia en condición de visitante y posteriormente derrotó a Paraguay 1-0 en condición de local. Los paraguayos son justamente los que hoy ostentan el sexto lugar y por una cuestión de fair play estarían clasificándose a la Copa del Mundo porque tienen los mismos puntos que Perú y Chile, mejor diferencia de gol que los chilenos, pero al haber recibido una tarjeta roja menos que Perú, hoy están en el sexto lugar. No han convertido goles, es el punto flojo de la selección guaraní, que empató en la primera fecha 0-0 con Perú y cayó en la segunda jornada 1-0 ante Venezuela. Por el lado de los peruanos, como dije recién, igualó 0-0 con Paraguay y en la segunda jornada perdieron 1-0 como local frente a Brasil.
Chile, que hasta este momento estaría quedando afuera absolutamente de todo, perdió en la fecha inicial 3-1 de visitante con Uruguay y en la segunda jornada igualó 0-0 con Colombia. Ecuador, que ganó un partido y debería estar, si las condiciones fueran las normales, metido en la próxima Copa del Mundo. Recordemos que empezó con -3 puntos debido al haber inscrito un mal jugador en la eliminatoria pasada, por lo que, más allá de haber perdido ante Argentina 1-0 y ganarle 2-1 a Uruguay, aparece noveno con 0 unidades. Y Bolivia claramente es la peor selección de todas, no ha obtenido puntos, cayó 5-1 con Brasil y 3-0 con Argentina. Nos metemos ahora en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. No voy a repasar absolutamente todos los resultados porque la realidad es que me llevaría mucho tiempo. Se jugaron muchísimos partidos correspondientes a los 10 grupos. Para tener en cuenta, de las 10 zonas, los 2 primeros van directamente a la Eurocopa, es decir, cuando acaben estas clasificatorias europeas, que va a ser a mediados de noviembre, vamos a tener 20 clasificados por medio de estos grupos. Alemania, que ya está clasificada por ser la anfitrión, ahí tenemos 21, y después en marzo del año que viene se van a estar definiendo los 3 lugares restantes por medio de una repesca. Repasamos cómo se encuentran los grupos. La zona A tiene a Escocia con puntaje ideal, ganó los 5 partidos que ha disputado. España aparece segundo con 9 y clasificada luego de 2 goleadas en esta fecha FIFA. Noruega aparece con 7 y sería quizás la selección que podría llegar a robarle el puesto a España. Es complicado, pero es la única que puede hacerlo. Georgia tiene 4 unidades y Chipre prácticamente afuera de todo, sin puntos. En el grupo B, Francia es la que tiene puntaje ideal, de hecho convirtió 11 goles y no le marcaron ninguno, 15 puntos. Países Bajos y Grecia aparecen con la misma cantidad de unidades, 9 los dos, pero Países Bajos tiene a favor el partido entre sí, además tiene un cotejo todavía restante por disputar. Irlanda aparece cuarta con 3 puntos, Gibraltar no tiene unidades, no ha marcado goles y le han convertido 17. Vamos al grupo C, donde hay una paridad bastante importante. Inglaterra es la que va primero y un poco más suelto con 13, pero Italia, Ucrania y Macedonia del Norte aparecen todas con la misma unidad, con 7, con Malta último con 0. Italia por ahora, por diferencia de gol, es la que estaría metiéndose directamente en la Eurocopa. Por el lado del grupo D, Croacia y Turquía tienen 10 puntos y son las dos que estarían clasificando al máximo torneo continental europeo. Armenia y Gales tienen 7, no están tan lejos, a tan solo un partido de clasificar. Letonia sí, muchísimo más lejos, sin unidades. En el grupo E también hay bastante paridad, con una sorpresa muy pero muy importante, porque Albania va primero con 10 puntos, está clasificando. República Checa por diferencia de gol está entrando, más allá de que tiene la misma cantidad de unidades, 8 que Moldavia, y está quedando afuera Polonia, que tiene 6 puntos. Claramente, por el momento es una de las más grandes sorpresas de la actual clasificatoria rumbo a la Eurocopa, y la Faroe marcha última con tan solo un punto. Vamos con el grupo F, donde los dos países que clasificarán parecen ya haber tomado bastante distancia. Bélgica y Austria tienen 13, Suecia quedó bastante más por debajo con 6 unidades, Azerbaiyán y Estonia no van a jugar la Eurocopa, tienen tan solo un punto. En el grupo G, los 2 lugares se lo pelearán entre los 3 primeros equipos, Hungría y Serbia, ambos tienen 10 unidades y son las 2 selecciones que hoy por hoy están clasificando, mientras que Montenegro aparece con 8 tercera con chances todavía de meterse en la Euro. Bulgaria y Lituania con tan solo 2 puntos, muy lejos de todo. En el grupo H, que no subió foto oficial, la página oficial de la Euro justamente, es quizás la zona más peleada de todas, como ven ahí, porque Eslovenia y Dinamarca son las 2 que están clasificando con 13 puntos, pero Finlandia y Kazajistán tienen 12, y además si vemos la diferencia de gol, está todo verdaderamente muy parejo. En la siguiente fecha puede cambiar absolutamente todo, y por eso es hasta este momento la zona más peleada de la Euro. Irlanda del Norte con 3 y San Marino con 0 puntos y sin goles son 2 selecciones que no van a ir a la Eurocopa. Grupo I también hay 3 selecciones que se pelearán por 2 lugares, Suiza primero con 14 y Rumania segundo con 12 son las que se están metiendo, pero Israel aparece de cerca con 11. Bielorrusia y Kosovo tienen 4, Andorra última con 2. Y en el grupo J podría haber una sorpresa interesante, no es quien va primero, que es Portugal con 18 puntos, 24 goles a favor y sin tantos en contra, Eslovaquia segundo con 13, sería lógico que clasifique, pero Luxemburgo aparece con 10 puntos en el tercer lugar. Es cierto que la diferencia de gol no lo va a ayudar para nada, pero todavía mantiene las expectativas. Bosnia y Herzegovina e Islandia lejos con 6, Liechtenstein de lo peor de la clasificatoria sin unidades.
Y para finalizar vamos a hablar de un partido amistoso que fue muy importante porque podría llegar a ser el inicio de la reconstrucción nada más y nada menos que de Alemania. El combinado teutón perdió en el primero de sus compromisos amistosos en esta fecha FIFA frente a Japón 4-1 y se quedó sin su entrenador, Hans-Dieter Flick, aquel director técnico que supo ganar con Bayern de Múnich la Champions League. En la temporada 2020 fue destituido debido a los pésimos resultados que obtuvo en el último tiempo, y teniendo en cuenta que Alemania va a ser sede de la próxima Eurocopa, no podían dejar a cargo a alguien que no tuviera claro en qué es lo que iba a consistir el futuro del equipo. Y a fin de cuentas Alemania volvió a ganar después de bastante tiempo, fue 2-1 al seleccionado francés, que es cierto, Didier Deschamps decidió por ejemplo no incluir a Mbappé durante el partido, el mejor jugador para muchos de la selección francesa, estuvo sentado entre los relevos y no ingresó ni siquiera un minuto, por lo que no se puede quizás tomar tanta referencia de este cotejo, pero sí destacamos que el jueves anterior Alemania había perdido 4-1 contra Japón. Claramente ganar la Francia, que es la subcampeona del mundo, termina siendo un punto que puede llegar a significar el inicio. Hay que tener en cuenta que si es la anfitriona de la próxima Eurocopa, es decir, no va a jugar competiciones oficiales hasta mediados del año que viene, no tendrá ese motivo para destacarse en los compromisos oficiales como sí los tienen otras selecciones que se están jugando meterse en la próxima Euro, y eso puede ser que le haya jugado en contra, aunque también hay que destacar que esto viene mal desde hace rato. Recordemos que Alemania quedó afuera en la fase de grupos de los últimos dos mundiales de manera bastante vergonzosa en ambas ocasiones, perdió con Japón en Qatar y perdió con Corea del Sur en la anterior Copa del Mundo en Rusia 2018, y en la Eurocopa que se jugó en el 2021 tampoco tuvo la mejor de las participaciones. Es cierto que no fue un resultado tan negativo como el que tuvo en los mundiales, pero en definitiva tampoco cumplió con las expectativas con las que llega normalmente Alemania a cada uno de estos certámenes. En cuanto al nuevo DT, Rudi Völler se haría cargo de la dirección técnica durante la fecha FIFA de octubre, pero antes de fin de año tienen la idea de contratar al nuevo entrenador que lleve a Alemania a tener una buena Eurocopa. Consultaron a Jürgen Klopp, pero lamentablemente para ellos el DT confirmó que durante toda la temporada va a seguir en el Liverpool y no hay ninguna posibilidad que deje el cargo del conjunto inglés, por lo menos por ahora. Seguramente haya otras opciones sobre la mesa, pero en definitiva por el momento no se ha decidido absolutamente nada. Fue una fecha FIFA verdaderamente mala para Alemania, teniendo en cuenta la derrota ante Japón y la destitución de Hans-Dieter Flick. Ahora deberá buscar que empezar un nuevo proceso. Tuvo con anterioridad procesos exitosos, por lo que obviamente si repasa su propia historia debería encontrar una solución a todos estos problemas. Volveremos a tener fútbol de selecciones a mediados de octubre. Tuvimos una fecha FIFA bastante interesante, sobre todo porque arrancó el camino rumbo al Mundial 2026. Es cierto que el trayecto será largo, que durante este año todavía no vamos a tener prácticamente nada definido. El hecho de que cada vez más países vayan a participar de las Copas del Mundo va a hacer que tengamos que esperar bastante para saber quiénes son los clasificados. Y en cuanto a las eliminatorias rumbo al Euro, está claro que vamos llegando al punto más importante, porque ya en la fecha FIFA de octubre vamos a comenzar a tener matemáticamente ya los primeros clasificados asegurados. Si bien es cierto que, como dije, hay algunos que estarían virtualmente ya en la próxima competición, como Escocia, como Francia, como Inglaterra, como Portugal, la realidad es que los números tienen que dar al 100%, y seguramente a mediados de octubre, cuando se vuelva a frenar las competiciones por equipos, luego por ejemplo de que se hayan jugado las semifinales de la Copa Libertadores y las primeras dos jornadas de la UEFA Champions League, ahí tendremos una nueva fecha FIFA donde los países volverán a mostrar para qué están hechos.